Hay pensamientos que suenan como órdenes tajantes. No eres suficiente, todo se va a desmoronar. A nadie le importas. Parecen describir con precisión la realidad, pero en verdad no son más que interpretaciones apresuradas de la mente ante señales difusas, un ceño fruncido, un mensaje que tarda en llegar, un recuerdo aún sin sanar. Si asentimos con premura, entregamos la llave del corazón a huéspedes anónimos. Si nos detenemos un instante y colocamos la frase bajo la luz, descubrimos algo muy distinto. La emoción es real, pero la conclusión tal vez no. Las lágrimas son reales, pero la sentencia de no hay esperanza aún no es la verdad. Hermanos y hermanas queridos, llevamos en el corazón un campo inmenso de pensamientos. Hay pensamientos suaves como una brisa, pensamientos ásperos como sal sobre la herida, pensamientos claros como el amanecer y también pensamientos turbios como el agua después de la tormenta. Cuando la sombra de la ansiedad y de la depresión se posa sobre el alma, a menudo es porque esos pensamientos negativos llegan y se quedan, llegan y se repiten como olas que golpean una y otra vez la misma orilla. Quiero, junto con ustedes, mirar de frente esta realidad, sin miedo y sin apresurarnos a juzgar, para aprender a caminar en la luz del Señor en medio de esas mareas de la mente. Desde el principio, Dios dio al ser humano una inteligencia capaz de pensar, discernir y elegir. Por eso, que en nuestra cabeza surjan pensamientos de manera incesante no es algo extraño. Nadie puede silenciar por completo su mente. Hay quienes sueñan con un silencio absoluto interior, pero luego se frustran al ver que los pensamientos siguen sucediéndose. Incluso cuando oramos, reconocemos los hilos entrelazados de recuerdos, preocupaciones, deseos y temores. Eso no disminuye el valor de nuestra oración. Lo que le da su calidad es la fe humilde con la que venimos ante Dios y el valor de permanecer con Él en medio de esos pensamientos que van y vienen. Hay pensamientos que cumplen una función protectora, nos invitan a la prudencia, nos detienen ante el borde del precipicio, nos previenen cuando aún quedan brasas encendidas. Si no tuviéramos la capacidad de anticipar los riesgos, tal vez caeríamos con facilidad en la dejadez, perderíamos la lucidez y haríamos daño a nosotros mismos y a otros. Por eso, la presencia de pensamientos negativos no es automáticamente un signo de falta moral. Son sencillamente señales. Lo importante es aprender a discernir cuáles merecen ser escuchadas y cuáles son solo ruido que enturbia el corazón. Cuando se asoma la ansiedad, solemos oír susurros sobre un futuro que fracasará, algo que saldrá mal, una relación que se romperá. Cuando la depresión corre las cortinas, escuchamos la autoacusación: no soy suficientemente bueno, no soy digno de amor, no importo
Esas voces pueden sonar muy cerca, como si nacieran del mismo pecho. Pero, hermanos y hermanas queridos, esas voces, aunque suenen tan próximas, siguen siendo solo voces. Son contenido de pensamiento, no la verdad absoluta sobre nosotros. En la mirada de Dios no quedamos definidos por ideas pasajeras, sino por la dignidad de hijos que Él ha sellado en nosotros. Cuando el Hijo amado se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, no las preguntó qué pensaban de sí mismos. Actuó desde el amor. Hízolo ese amor. Al iluminar nuestra vida, revela la verdad. Valemos más que cualquier condena que brote de nuestra mente. El primer paso que necesitamos aprender es la vigilancia serena para reconocer lo que estamos pensando. Muchas veces vivimos en un piloto automático. El pensamiento surge y reaccionamos al instante, como si un volante invisible torciera nuestra vida hacia donde Él quiere. Una frase lanzada al aire, una mirada fría, un recuerdo fugaz, y entonces el miedo se expande, la respiración se agita, el corazón se cierra. Olvidamos que entre el pensamiento y nuestra reacción existe un intervalo sagrado donde se nos devuelve la libertad, donde podemos tomar aire y decirle al Señor: estoy escuchando esto dentro de mí. La vigilancia no es estar tensos vigilando cada pensamiento, sino una presencia suave con uno mismo delante de Dios, como el pastor paciente que cuenta sus ovejas una por una. Aprendemos a poner nombre a lo que pasa por la mente. Esto es una ansiedad, aquello es un juicio, lo otro es un recuerdo doloroso. Al nombrarlos, sacamos a los pensamientos de la penumbra de lo difuso y los colocamos en la luz. La luz no los hace desaparecer de inmediato, pero les quita el poder oculto sobre nosotros. Cuando un pensamiento nos dice todo saldrá mal, podemos responder en el corazón: te escucho, pero aún no te doy mi consentimiento. Cuando un pensamiento dice soy inútil, podemos añadir con suavidad dos palabras: estoy pensando que soy inútil. Solo esas dos palabras abren una distancia de salvación entre yo y el pensamiento. Nada hay más práctico y sanador que aminorar el paso para escuchar la respiración y poner la mano sobre el pecho, sintiendo el latido como un recordatorio de que vivimos en la mano de Dios. Al inspirar, acoguemos. Al expirar, entregamos. Allí presentamos al Señor nuestros pensamientos en desorden, como un niño que pone en manos de su madre un ovillo enredado para que ella lo deshaga. No expulsamos los pensamientos, tampoco nos sometemos a ellos. Simplemente nos afirmamos en el fundamento de que Dios es más grande que nuestro corazón, y nuestro corazón es más grande que una sensación momentánea. También necesitamos decirnos con honestidad: los pensamientos negativos suelen ser persistentes, pueden volver una y otra vez, sobre todo cuando estamos cansados, solos o bajo mucha presión. Su retorno no significa que nuestra oración sea inútil, ni que nuestra fe sea débil.
Muchos santos atravesaron largos desiertos del espíritu, donde los pensamientos eran secos como hierba quemada. Siguieron caminando con fidelidad porque sabían que la fe no se edifica sobre sensaciones inmediatas, sino sobre una promesa firme. Cuando con paciencia aprendemos a reconocer lo que pensamos, cultivamos una humilde perseverancia que abre un camino para que la gracia obre en nuestro interior. A partir de aquí comenzamos a notar un cambio pequeño pero decisivo al poner nombre a los pensamientos y tomar un paso de distancia. Dejamos de quedar enganchados a la espiral de reacciones. Podemos elegir otra respuesta, una jaculatoria breve, un gesto sencillo de caridad, un acto sano de cuidado personal, una llamada a un amigo de confianza. Esas opciones pequeñas son piedras con las que volvemos a cimentar nuestra vida sobre la roca, en lugar de sobre las arenas movedizas de emociones que van y vienen. Ipsilon así. En medio de la fragilidad de nuestra condición, descubrimos que la paz no es ausencia de pensamientos negativos, sino presencia de aquel que nos ama en medio de todos ellos. Pidamos, pues, la gracia de permanecer en la presencia viva del Señor, de modo que cuando los pensamientos sombríos llamen a la puerta, podamos sonreír y decir: te reconozco, pero mi corazón pertenece al Señor. Entonces la ansiedad deja de ser un tirano, la depresión deja de ser un carcelero. No son más que huéspedes de paso, mientras el verdadero dueño de casa es el Dios de la misericordia. Y paso a paso aprendemos de nuevo a respirar, a creer, a esperar. Cuando aprendemos a reconocer lo que está ocurriendo en nuestro interior, se abre poco a poco una nueva luz. El pensamiento no es la realidad. Son palabras que cruzan la mente, a veces resuenan como campanas, a veces murmuran como brisa, pero sean fuertes o suaves, siguen siendo palabras. La realidad es la persona que tengo delante, la tarea que espera ser cumplida, el ritmo de la respiración que el Señor sostiene en mi pecho. Al comprender esto, dejamos de permitir que los pensamientos tomen el timón y empezamos a pararnos sobre el fundamento más firme de la verdad y la libertad. Hay pensamientos que suenan como órdenes tajantes. No eres suficiente, todo se va a desmoronar, a nadie le importas. Parecen describir con precisión la realidad, pero en verdad no son más que interpretaciones apresuradas de la mente ante señales difusas. Un ceño fruncido, un mensaje que tarda en llegar, un recuerdo aún sin sanar. Si asentimos con premura, entregamos la llave del corazón a huéspedes anónimos. Si nos detenemos un instante y colocamos la frase bajo la luz, descubrimos algo muy distinto. La emoción es real, pero la conclusión tal vez no. Las lágrimas son reales, pero la sentencia de no hay esperanza aún no es la verdad. En la vida de fe no negamos las emociones. Jesús lloró, se conmovió, se angustió, pero Él no dejó que la emoción decidiera el rumbo del amor. Puso la emoción en obediencia al Padre y así la emoción fue purificada.
elevada a ofrenda, también nosotros, cuando el pensamiento nos incita a devolver golpe, podemos elegir la mansedumbre. Cuando el pensamiento nos empuja a rendirnos, podemos elegir la fidelidad a los deberes pequeños de este día. La acción no tiene por qué seguir al pensamiento. La acción puede seguir a la caridad, a la recta conciencia, al deseo de asemejarnos a Cristo. Imagínense conduciendo por una carretera larga. A ambos lados hay carteles luminosos, cada uno invitándonos a detenernos, a desviarnos y dar marcha atrás. Esos carteles son los pensamientos: compra esto, teme aquello, reprocha a aquel, desconfía de ti mismo. Si nos detenemos en cada cartel, jamás llegaremos a la meta. Nuestra meta es la cita con Dios, el deber con la familia, el trabajo fiel, la paz de una conciencia limpia. Los carteles pueden brillar, los sonidos pueden apremiar, pero el volante está en nuestras manos. De Neseyú, más hondo aún, la gracia de Dios nos acompaña en cada giro del volante. Muchas veces quedamos fusionados con el pensamiento hasta olvidar que aún podemos elegir. El pensamiento dice: te desprecian, y enseguida nos encogemos, evitamos, respondemos con frialdad o estallamos. El pensamiento dice: esto fracasará, y al instante postergamos, abandonamos antes de comenzar. Entonces el pensamiento se vuelve un cristal tintado sobre los ojos, que colorea todo con un tono sombrío. Aprender a separarnos del pensamiento no es negarlo, sino quitarse el cristal para mirar con los ojos desnudos de la verdad y la fe. Un modo práctico de separarnos es nombrar con precisión lo que sucede. Estoy pensando que no lo lograré. Al añadir estoy pensando, abrimos una pequeña distancia, pero valiosa como el oro. Esa distancia nos permite continuar con el bien elegido, aunque el peso afectivo siga presente. Podemos añadir: reconozco que estoy pensando que los demás no me necesitan. En el mismo acto de reconocerlo, dejamos de estar manipulados a escondidas desde la sombra. La luz de la verdad entra y podemos elegir de nuevo actos de amor. Enviar un saludo, terminar una tarea pendiente, salir a tomar aire y orar. Alguien podría preguntar: si sigo lleno de pensamientos negativos, ¿no estaré fingiendo al hacer el bien? No, la virtud con frecuencia no nace de una emoción entusiasta, sino de una decisión fiel. La emoción vendrá después como fruto. Como el enfermo que reaprende a caminar, al inicio le tiemblan las piernas, pero cada paso es un sí del cuerpo a la gracia de la curación. Cuando hacemos el bien, aunque el pensamiento proteste, dejamos que la acción vuelva a educar al corazón en la fe y en la esperanza. Necesitamos también aligerar el peso de los pensamientos en nuestra vida. No se trata de despreciarnos, sino de colocar el pensamiento en su sitio. El pensamiento es parte de la vida interior, pero no es el rey. El rey de nuestro corazón es el Señor.
La conciencia recta escucha la palabra de Dios, pondera las circunstancias, mira el bien del prójimo y entonces decide. Así los pensamientos negativos, si aparecen, quedan como ruido de fondo y no como jefes de mando. Y sucede algo admirable. Los pequeños actos que perseveramos en realizar van silenciando el ruido, como el mar que se aquieta cuando cambia el viento. A veces necesitamos ejemplos muy cotidianos para recordarlo. Vamos conduciendo, alguien se nos cruza de improviso, el pensamiento salta, hay que darle una lección, pero sostenemos el volante, reducimos la velocidad y dejamos que pase. La realidad es clara. La acción prudente no sigue al pensamiento airado, sino a la seguridad y a la caridad. En casa, una frase irónica nos hiere. El pensamiento ordena responder con la misma moneda. Respiramos hondo, guardamos silencio un instante y elegimos una palabra que edifique. En el trabajo, el pensamiento nos invita a abandonar. En su lugar, empezamos por lo mínimo. Una línea, una tarea, una llamada. Esas elecciones discretas son ladrillos con los que reconstruimos la paz. La libertad de los hijos de Dios está aquí. No estamos forzados a seguir ningún pensamiento. Podemos escuchar, sopesar y elegir el bien. Y no estamos solos. El Espíritu Santo es el consejero silencioso en el corazón, que nos recuerda lo que el Señor enseña y nos ayuda a discernir cuando el ruido mental se eleva. Cuando estemos cansados, podemos detenernos un instante, apoyar la mano en el pecho y susurrar: Señor, muéstrame qué pertenece a la verdad y qué es solo eco del miedo. Esa breve oración ya es un vallado suave entre nosotros y el oleaje de los pensamientos. Separarnos del pensamiento no ocurre de la noche a la mañana. A veces tropezaremos, a veces reaccionaremos con prisa y nos arrepentiremos. Pero cada vez que lo notemos, volvamos con humildad y pidamos la gracia de empezar de nuevo. Esa perseverancia fortalece la musculatura del alma. Poco a poco veremos algo sorprendente. Los pensamientos siguen ahí, pero su peso disminuye. Huigalcó, en cambio, crecen el amor, la fidelidad y la esperanza. Y un día muy cercano miraremos atrás y veremos el camino lleno de carteles ante los que ya no nos detenemos. La meta sigue adelante y el corazón en paz, porque sabemos que quien nos espera es el Señor de la misericordia. Pidamos la gracia de cuidarnos mutuamente en este camino. Digámoslo en casa cuando el corazón pese. Pidamos una oración cuando la noche se haga larga. Y busquemos ayuda profesional cuando sea necesario. Dios utiliza muchos instrumentos para sanarnos: la palabra, los sacramentos, un buen amigo, un profesional con vocación. Todos pueden volverse signos del amor de Dios que nos conduce para que cada día quedemos menos fusionados, con pensamientos sombríos, y perseveremos en elegir el bien como la senda de regreso al hogar. Y una vez que hemos reconocido que a menudo quedamos fusionados
con pensamientos sombríos o inquietos, el camino delante de nosotros se vuelve más nítido. Aprender a desfusionarnos para recuperar la libertad del corazón. Desfusionar no significa expulsar o destruir los pensamientos, sino dejarlos suavemente, mirarlos como letras que se deslizan por la pantalla interior y luego elegir el bien con un corazón firme. Justo aquí, la vida de oración, la vigilancia y prácticas muy concretas se hacen puente que nos conduce desde la zona de ruido hacia la orilla de la paz. Ante todo, podemos comenzar con una atención sencilla a la luz del Señor. Al inspirar, susurramos: Señor, aquí estoy. Al expirar, decimos en voz baja: te pertenezco. Ponemos la mano en el pecho, sentimos el latido como los golpes de la misericordia. No nos apresuremos a expulsar ningún pensamiento. Basta con ponerles nombre, verlos pasar como nubes. Cuando resuena dentro de nosotros, todo saldrá mal. Añadimos el ritmo de la respiración y respondemos: estoy pensando que todo saldrá mal. Así se abre una pequeña distancia, y esa distancia pequeña es el lugar donde la gracia nos toca. Podemos reservar unos minutos al día para esta práctica, como una guardia dulce junto a la puerta del corazón. Otra práctica muy concreta y útil es repetir de manera consciente la frase que nos pesa, para mostrar que eso es solo palabra y no yo. Cuando surge el pensamiento: no soy lo bastante bueno, ¿lo decimos en voz alta o lo repetimos en silencio varias veces? No soy lo bastante bueno. Repetimos unas 10 a 15 veces, con la regularidad de pasos en una cuesta. Luego añadimos: estoy pensando que no soy lo bastante bueno. De nuevo 10 a 15 veces, como si cosiéramos una capa de acolchado entre nosotros y el pensamiento. Finalmente, decimos: reconozco que estoy pensando que no soy lo bastante bueno. Repetimos otras 10 a 15 veces. Estos 3 compases no son un conjuro, sino una forma de separar la persona de las palabras, para que el alma vea con claridad. El pensamiento es el huésped. Yo soy el dueño de casa y Dios es quien custodia esta casa. Muchos se sorprenden al ver qué ejercicios tan sencillos pueden abrir la puerta de la libertad. En realidad, en el orden de la gracia, lo pequeño y perseverante suele transformar lo grande. Al ejercitarnos así, estamos practicando permanecer en la verdad. La emoción puede ser intensa, pero yo no soy la emoción. El pensamiento puede ser ruidoso, pero no estoy atado por sus cuerdas. Y en ese espacio recién abierto podemos escoger un bien muy concreto: terminar un deber pequeño, enviar una disculpa, salir a respirar aire fresco, leer un pasaje de la palabra, detenernos ante la Eucaristía o pedir el sacramento de la reconciliación para aligerar el alma. Conviene también recordar con perseverancia que el cambio nace del entrenamiento. Habrá días fáciles y también días de temporal.
Cuando notemos que volvemos a ser arrastrados por el viejo remolino, no nos condenemos. Digamos con dulzura: reconozco que estoy pensando que he vuelto a fallar. Solo el hecho de reconocer ya es un regreso. Una mano en el pecho, la otra sobre el abdomen, 3 respiraciones lentas y continuamos con el bien que tenemos delante. Un vaso de agua, una sonrisa, un gracias, una tarea pendiente concluida. Estas son semillas pequeñas sembradas en la tierra del corazón. Y es el Señor quien las hace brotar. A veces los pensamientos negativos llegan acompañados de imágenes vívidas o frases tajantes. Entonces podemos reescribir el pensamiento con caridad y verdad. Si la frase en la mente es me desprecian, la cambiamos por estoy pensando que me desprecian, pero elijo respetarlos y respetarme. Si la frase es todo esfuerzo es inútil, respondemos reconozco que lo estoy pensando, pero seré fiel en este pequeño acto. Esta reescritura no niega la emoción, sino que la coloca bajo la luz de la fe y de la recta razón. Es como ajustar el rumbo de la brújula para que la aguja vuelva al norte de la verdad. No olvidemos que el cuerpo es compañero del alma. Una postura erguida, hombros relajados, mirada suave, pasos un poco más lentos y todo envía un mensaje de paz al sistema nervioso. Una comida sencilla y caliente, un sueño a su hora, una caminata breve, 5 minutos de sol amable. Esas cosas son sacramentos de lo cotidiano que nos ayudan a acoger la paz que Dios nos da a través del orden de la creación. Cuando el cuerpo descansa, el corazón se serena. Y cuando el corazón se serena, oímos más nítido el susurro del Espíritu Santo. No temas, soy yo. En los momentos de mayor peso, no temamos pedir ayuda. Digámoslo en casa: me siento cargado, por favor, oren por mí. Busquemos a un amigo prudente, a un director espiritual o a un profesional de la salud mental con recta conciencia. Dios, médico del alma, a menudo nos sana por múltiples instrumentos. La palabra que ilumina, los sacramentos que alivian, la comunidad que sostiene y también métodos psicológicos saludables. Todo puede armonizarse en la mano de su providencia para conducirnos a una vida equilibrada, humilde y esperanzada. Otra estrategia para desfusionarnos es poner horario a la preocupación. Podemos reservar un breve tramo del día para escribir lo que nos inquieta y cerrar con una entrega. He hecho mi parte, lo demás lo pongo en tus manos. Señor, fuera de ese tramo, cuando la ansiedad golpee la puerta, decimos con suavidad: te veré a la hora acordada. Así respetamos la voz interior sin dejar que se adueñe de toda la jornada. Poco a poco, los pensamientos aprenden disciplina y el corazón recupera su libertad. Y no olvidemos agradecer después de cada ola superada, por pequeña que sea. Señor, gracias porque no dije una palabra que hiriera,
terminé aquello que evitaba. Recé en medio de la confusión. La gratitud abre un cielo de esperanza y nos hace reconocer que la gracia está obrando en silencio. De pasos muy pequeños nace un camino grande. De cada despegarnos del pensamiento se va formando un corazón libre. Y esa libertad no es para vivir según el capricho, sino para amar con mayor madurez, servir con mayor generosidad y seguir más de cerca a Cristo. Por último, cuando cae la noche y la mente aún murmura, podemos aferrarnos a una breve jaculatoria, como un cabo que amarra la barca. Jesús, en ti confío. O recitar lentamente el salmo, dejando que cada verso lave el polvo del día. Si dentro persiste una voz acusadora, susurramos: estoy pensando que no soy digno, reconozco que lo estoy pensando y elijo permanecer en tu amor. Luego cerramos los ojos y descansamos como un niño en brazos de la madre. Toda noche tiene su amanecer. Toda oscuridad cede ante la luz, y en esa luz aprendemos poco a poco el arte de la desfusión, dejar de identificarnos con los pensamientos para unirnos a aquel que es la verdad y la vida. Que este camino no lo hagamos en soledad. Sostengámonos con una mirada compasiva, una palabra de cercanía, una oración. Cada persona libra su batalla silenciosa y por eso cada uno necesita un abrazo. Cuando juntos aprendemos a reconocer y a desfusionarnos de los pensamientos sombríos, descubrimos algo maravilloso. La paz no proviene de eliminar todos los pensamientos, sino de dejar que el Señor reine en el centro. Y cuando Él está en el centro, lo demás vuelve por sí mismo a su orden.